Hola a todos. Vamos a ver una explicación rápida de este tema, la independencia de las colonias americanas, que es un tema que aparece en el temario de la prueba de acceso a ciclo formativo superior. Ya sabéis que los que hacéis la prueba de acceso a la universidad no tenéis este tema incluido en vuestro temario, aunque por supuesto, como hemos dicho en clase alguna vez, una referencia primera a la independencia de los Estados Unidos es interesante en el tema 1 del acceso a la universidad, lo mismo que tampoco está mal en ese mismo tema, en un apartado posterior, hacer referencia a las independencias de la América española y portuguesa. En cualquier caso, el tema como tal corresponde solamente a la prueba de acceso a ciclo formativo superior. Este es el esquema que os propongo para la respuesta, una introducción general a todo el tema, después pasar por la independencia de los Estados Unidos, después la América española y unas conclusiones. Importantísimo para este tema es la siguiente idea. Forma parte de todo el ciclo de las revoluciones burguesas. En algunos casos ha habido quien ha hablado de las revoluciones atlánticas o el ciclo atlántico de revoluciones, queriendo decir con esto que las mismas revoluciones burguesas que veremos en Europa se han producido también, y en el caso de Estados Unidos antes, en América. Hay que tener en cuenta que en estos momentos América es como una extensión de Europa, puesto que Francia, Inglaterra, Portugal y España, y en pequeña parte Holanda también, tienen allí territorios coloniales. La segunda idea importante que hay que dar es que en este caso estamos hablando de un doble valor. Es a la vez un proceso de revolución liberal y también un proceso de independencia. Significa que ambos procesos se dan a la vez. El resultado de los conflictos por la independencia es la creación de nuevos estados que se configuran según la ideología liberal. Tened en cuenta la siguiente posibilidad. ¿Podría haberse dado un proceso de independencia que hubiera dado como resultado el establecimiento de un estado nuevo, pero que fuera monárquico y en el cual se reprodujera la situación política y social del antiguo régimen? Podría haber sido, ¿por qué no? En este caso hubiéramos hablado de un proceso de independencia, pero no de un proceso de revolución. En este caso han pasado ambas cosas. Por eso podemos ver en esta diapositiva que tienen como consecuencia la aparición de las primeras repúblicas liberales de la historia. Esta es una idea que podemos poner, si queremos, también al final. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, para empezar, para que nos hagamos una idea de cuál es el panorama de América a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII e inmediatamente antes del proceso revolucionario. En rojo podéis ver las posesiones británicas y nos interesa muchísimo esta franja de aquí, porque esto es lo que se llama las 13 colonias que van a ser las protagonistas del proceso de revolución e independencia y que van a dar lugar a los Estados Unidos. En amarillo podéis ver las posesiones francesas, en morado las portuguesas, este pequeño fragmento de aquí en verde es holandés y el resto es Imperio Español. Esta zona blanca significa que, aunque fuera territorio reclamado por Portugal, es un territorio que no está ocupado efectivamente, pues al fin y al cabo es la selva y muy difícil de ocupar de manera eficaz. Lo mismo se podría decir de toda esta parte de aquí abajo, la Patagonia, que aunque es reclamada por la corona española, en realidad es un territorio todavía no conquistado. De la conquista y colonización de la Patagonia se ocupará la República Argentina cuando ya sea independiente. Vamos a la primera parte, independencia de Estados Unidos. Aquí os propongo este esquema también
con una introducción. Recordad que siempre os propongo, aunque sea una línea introductoria para cada uno de los bloques. Os propongo valor histórico, desarrollo y consecuencias. Para valor histórico, aunque pueda parecer un poco repetitivo, aquí sí que podemos decir de manera tajante que es la primera revolución liberal de la historia y que tiene como consecuencia la formación del primer Estado basado en los principios del liberalismo. A ver, se podría discutir si el Reino Unido está antes, pero en cualquier caso el proceso del Reino Unido no entra dentro de este tema de las revoluciones liberales. Es un proceso bastante más complejo que podemos dejar de lado por ahora. En cuanto a desarrollo, os voy a proponer que hablemos de los conflictos por los impuestos, que son los que dan lugar al descontento inicial, después el desarrollo de la guerra y finalmente la Constitución de 1787, que esta sí que es, sin lugar a dudas, la primera constitución de la historia. En cuanto a los conflictos por los impuestos, lo que tendremos que decir es lo siguiente, que hay un momento inicial en el cual, a raíz de los gastos en los que se ha metido el Imperio Británico en la llamada Guerra de los 7 años, que va del 56 al 63, el gobierno propone nuevos impuestos que deben pagar las colonias americanas. Primero un impuesto sobre el azúcar, luego un impuesto sobre los sellos y el papel timbrado, luego impuestos sobre diferentes productos de consumo. Esto da lugar a una intensa polémica, porque los habitantes de las colonias discuten sobre la legalidad de esos impuestos, sobre el derecho que tiene realmente el Parlamento británico de imponer impuestos a las colonias. Y de hecho este es un conflicto que se dirime a nivel parlamentario. Muchos de estos impuestos, el del azúcar, el de los sellos, el de los productos de consumo, son establecidos por el Parlamento y luego, como resultado de las protestas, desimplantados, luego vueltos a implantar. Hay una especie de tira y afloja entre las colonias y el Parlamento británico. En cualquier caso, lo que tiene lugar durante estos años es un crecimiento del sentimiento de rechazo de la población de las colonias hacia lo que le está imponiendo la metrópoli. Es este rechazo el caldo de cultivo del sentimiento independentista. Aquí tenéis un ejemplo de uno de estos impuestos, la Stamp Act de 1765, la ley por la cual el Parlamento británico pretendía imponer un impuesto sobre sellos y papel oficial. La imagen que tenéis es un grabado que se hizo muy popular de rechazo. Aquí se debe poner el sello. El momento cumbre de este periodo inicial de rechazo y tira y afloja sobre el derecho del Parlamento a imponer impuestos en las colonias americanas es la llamada Boston Tea Party, la fiesta del té de Boston en 1773. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues es una manifestación de rechazo, de manifestación pública de rechazo por parte de los habitantes de las colonias contra la autoridad del Parlamento británico. El impuesto sobre el té era prácticamente el único impuesto que había sobrevivido a todo este periodo de tira y afloja. El Parlamento británico mantuvo, a pesar de todo, el impuesto sobre el té. Entonces, lo que ocurrió este día, en diciembre del 73, es que habitantes de la ciudad de Boston, disfrazados de indios, como podéis ver aquí, abordaron unos barcos que traían cargamento de té de Inglaterra y lo arrojaron al mar. Es un acto de manifestación pública de desobediencia al Imperio Británico y puede considerarse que es el punto de no retorno. A partir de aquí la población está decidida a desobedecer definitivamente al Parlamento británico. Por tanto, tenemos que esta situación desemboca en guerra abierta. La guerra va desde 1775 hasta 1781. Perdón de nuevo. Como decimos siempre en clase, no nos va a interesar hablar de las batallas. La batalla esta, la batalla aquella, los movimientos de los ejércitos.
no nos interesa. Simplemente digamos que hay un ejército expedicionario mandado desde el Reino Unido que en un principio, como ejército profesional, es capaz de imponerse al ejército de voluntarios independentistas americanos, pero que con el tiempo, con la experiencia adquirida más la ayuda de Francia, España y Países Bajos, el ejército independentista consigue derrotar al Imperio Británico. El año 1781 es el de la rendición del ejército británico. Aquí tenéis una imagen en que después de la batalla de Yorktown, el general, el mando supremo del ejército expedicionario británico se rinde al mando supremo del ejército independentista norteamericano, que es George Washington. Para 1781 la guerra está terminada y la independencia consumada por la vía de los hechos. Volvemos un momento atrás para recordar el que es, sin embargo, el momento más famoso. Cuando ya estamos en guerra, en el año primero de la guerra, tiene lugar el 4 de julio de 1776 la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ya sabéis, un documento que hemos visto en clase alguna vez y que es un documento clave para comprender qué son las revoluciones burguesas, porque en ese documento aparecen algunos de los principios fundamentales del pensamiento político liberal. Fijaos cómo dice este famoso texto: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario a un pueblo disolver los lazos políticos que lo han conectado con otro pueblo, esta idea de el derecho del pueblo, esta idea de que existen representantes, mantenemos que hay unas verdades que son evidentes por sí mismas. Todos los hombres son creados iguales. Todos han sido dotados por el Creador con una serie de derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para asegurar estos derechos, los gobiernos han sido instituidos entre los hombres y derivan su poder del consentimiento de los gobernados. Esto es lo que hemos visto nosotros en clase, que es claramente el pensamiento político liberal. Esta es la fecha, 4 de julio de 1776, que los Estados Unidos celebran como Día de la Independencia. Como podéis ver, entre 76 y el final de la guerra, pues hay una serie de años, pero este es el momento cumbre. Finalmente, acabada la guerra, hay unos años en los cuales el nuevo Estado nacido de la guerra, los Estados Unidos, discuten sobre su forma de gobierno hasta que en 1787 es aprobada la Constitución de los Estados Unidos, la primera constitución de la historia, que sigue vigente. Lo que se hace en Estados Unidos es no cambiarla, sino actualizarla, añadiéndole elementos nuevos, lo que se llaman las enmiendas, un vocabulario que podemos estar acostumbrados gracias a las películas de policías o a las películas de juicios. Me acojo a la quinta enmienda o la segunda enmienda o la cuarta enmienda. Este tipo de historias son añadidos a la Constitución para actualizarla, pero que no la derogan. La Constitución sigue siendo la misma. Aquí tenéis el famoso retrato de George Washington de Gilbert Stuart, que quedó sin terminar, pero es el retrato que se ha utilizado para siempre como fuente de la iconografía sobre George Washington, comandante de las fuerzas revolucionarias y elegido primer presidente de los Estados Unidos. El segundo bloque de este tema trata de la independencia de la América española. Podríamos decir sobre ella cosas muy parecidas a la que hemos dicho sobre los Estados Unidos, aunque hay obviamente diferencias de desarrollo y de fecha. En cualquier caso, el esquema que proponemos es el mismo: un valor histórico o introducción, un desarrollo histórico y un resultado. Para el desarrollo histórico, a su vez, unos antecedentes y una descripción de los conflictos bélicos para la independencia. Antes que nada, ved este mapa
Es un mapa que muestra cómo estaba organizada territorialmente todas las posesiones españolas en América, organizadas en virreinatos. Es una organización que también existía en la península ibérica. Los virreinatos básicamente son los de Nueva España, Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata. A su vez están divididos en provincias y en algunos momentos han aparecido incluso unos reinos o unas capitanías generales. Pero por no complicar, podemos quedarnos con esta idea de los 4 virreinatos. Y es interesante porque en un principio las independencias van a tener la intención de convertir cada uno de estos virreinatos en una nueva república independiente. Aunque después esas construcciones, esos nuevos estados van a durar poquísimo, se van a disgregar en las repúblicas que conocemos hoy día. ¿Cuál es el valor histórico, por tanto? Bueno, podemos repetir esta idea, no importa, que forman parte del conjunto de revoluciones burguesas que se están dando también en Europa. Cuando tenemos en otros temas, tanto para el acceso a la universidad como para el acceso a ciclo formativo, esa idea de las 3 grandes oleadas revolucionarias del 20, del 30 y del 48, estos procesos independentistas están incluidos ahí. En las oleadas de los años 20, básicamente tiene lugar todo este proceso de la independencia española. El poder colonial de España y Portugal termina con este proceso y da lugar a nuevas repúblicas liberales. Bien, para entender esto hay que ver primero la clase dirigente en los territorios americanos y la situación en España, porque estos son los elementos que nos van a permitir entender por qué pasa esto. Vamos allá. Si os dais cuenta, si repasáis lo que hemos hablado al hablar de las revoluciones liberales, recordaréis que hemos hablado de que hay determinado grupo social que podemos identificar, si queréis, de una manera amplia con la burguesía, que está en contra del sistema del antiguo régimen, porque el sistema del antiguo régimen, con la estricta organización social y de las actividades económicas, puede ser un freno para aquellas personas que están intentando desarrollar sus actividades comerciales, económicas e industriales de una manera más libre de ataduras legales, para aquellas personas que además quisieran participar en el sistema político y que quisieran aportar al sistema político los principios del liberalismo. Y puesto que el cambio no es posible de otra manera, acaban siendo el grupo social que lidera el movimiento revolucionario burgués. Bueno, pues este tipo de población existe también en América. Lo que ocurre es que, en el caso americano, hay que añadir que además crece, a la vez, un sentimiento de identidad diferencial. Hay, como veis en la diapositiva, por tanto, un grupo social de ideología liberal que quisiera liberarse del sistema propio del antiguo régimen y que en un momento dado entiende que la transformación o el derribo del antiguo régimen va a acabar siendo asociado a también separarse de la dependencia de la metrópoli de España. A ese grupo social, en el contexto de la historia que estamos hablando, le llamamos los criollos. Los criollos, la burguesía americana que es descendiente de europeos. Es decir, son étnicamente blancos, nacidos en América. Son ellos los que están, digamos, al cargo de gran parte de las actividades económicas y comerciales de la colonia, que participan en política, sin embargo, de un modo muy limitado. Pueden participar en corporaciones locales como ayuntamientos, pero lo que es la administración virreinal, la administración colonial, está ocupada mayoritariamente por funcionarios enviados desde la península. Así, por lo tanto, lo que tenemos es un grupo equivalente al de la burguesía europea que dirige la revolución, con el añadido de cierto sentimiento de agravio con respecto a la metrópoli. Aquí os pongo para que veáis simplemente
un retrato que además a mí me gusta mucho de una de estas familias criollas, la familia Fagoaga-Arozqueta, que con estos apellidos es claramente de origen vasco, una familia poderosa, criolla, mexicana. Como podéis ver, estamos hablando del equivalente a la burguesía europea. Otra cosa que ocurre, claro, es el ejemplo de las revoluciones que han ocurrido en Estados Unidos y en Francia. Si allí ha sido posible, ¿por qué no va a ser posible también aquí en América? El ejemplo siempre empuja. Y por supuesto, la ocasión la da los hechos que ocurren en 1808 o a partir de 1808. La invasión de España por parte del ejército napoleónico, que da lugar a un vacío de poder. El rey Fernando VII abdica, renuncia al trono de España y se lo cede a Napoleón, y Napoleón se lo cede a su hermano José I. La sensación de vacío de poder hace que en España se formen juntas para responsabilizarse del poder político mientras se tenga la sensación de que no hay poder efectivo en España. Ese tipo de juntas de gobierno se dan también en todas las capitales hispanoamericanas. Es en esas juntas donde por primera vez se van a escuchar las llamadas a la independencia. Es decir, no solamente nos hacemos cargo del poder en tanto haya vacío de poder en la península, sino que dentro de esos grupos de junta habrá quien dirá, y es que además no es nuestra intención devolver el poder al monarca cuando sea liberado por los franceses, sino que lo que hay que hacer es aprovechar la ocasión para declarar nuestra independencia de lo que ocurra en España. En cuanto a los conflictos bélicos, como decimos siempre, no tenemos por qué seguir con detalle los movimientos de los ejércitos ni las batallas. Simplemente podemos pensar en esto que os he contado antes. Estas juntas autónomas arrancan en 1808 y en ellas va creciendo o va ganando poder el sector que es favorable a la independencia. Nunca creamos que el global de la población es favorable a la independencia, ni el global de los integrantes de las juntas es favorable a la independencia. Hay un conflicto interno, que es a la vez un conflicto entre partidarios del antiguo régimen y partidarios del liberalismo. A grosso modo se podría decir que los partidarios del antiguo régimen son partidarios del mantenimiento de la relación con España, es decir, de devolver el poder al rey en cuanto la guerra con Francia termine y el rey sea liberado, y grosso modo también podríamos relacionar los partidarios del cambio de régimen del liberalismo con los partidarios de la independencia. Quedémonos con una fecha, 1811, es la declaración de la independencia de Venezuela. La primera declaración de independencia clara que se da en este proceso. Quiero que veáis un momentín un fragmento de la Declaración de Independencia de Venezuela para que veáis que corresponde perfectamente a los conceptos de la Revolución Liberal. Fijaos cómo dice aquí, a nombre y con la voluntad y autoridad del pueblo, ¿de acuerdo? Estado libre e independiente que tiene pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos. Como podéis ver, estamos también en el vocabulario de la Revolución Liberal. Así que recordemos por lo menos esta fecha, 1811, Declaración de Independencia de Venezuela. Aquí tenéis un cuadro que idealiza un poco esta situación, firma del Acta de Independencia. Después, por supuesto, viene la guerra. El movimiento independentista es neutralizado en un primer momento. Cuando acaba la guerra en España, la monarquía española dispone además de más fuerzas, más ejércitos para enviar a América y luchar contra los movimientos independentistas, y lo que tenemos es que se desarrolla una guerra que es no solamente guerra por la independencia, sino también guerra civil, puesto que hay dentro de la propia población americana
gente favorable a mantener el vínculo con España y gente favorable a la independencia. Conflictos bélicos, ya digo, no vamos a tener por qué rescatarlos, repasarlos, pero sí que podríamos pensar tres zonas. El Virreinato del Río de la Plata, donde destaca el general San Martín, la zona del Caribe continental, donde destacan los generales Bolívar y Sucre, y luego el tema de México, que es un poco más complicado porque el tema de México es además en muchos casos una sublevación campesina, donde podemos hablar del cura Hidalgo, del cura Morelos y otros líderes más tardíos como Guerrero e Iturbide. Aquí tenéis unas imágenes: José de San Martín, Simón Bolívar y aquí Agustín de Iturbide, que se hace coronar como Agustín I de México. El caso de México, junto con el de Brasil, son los únicos casos en los que en un primer momento se establece un estado monárquico. El imperio mexicano dirigido por Agustín I dura de todas formas solamente unos meses. Si os he dicho antes que hay una fecha a recordar, que yo recordaría 1811, Declaración de Independencia de Venezuela, podemos recordar esta última, 1824. La batalla de Ayacucho, que tiene lugar en Perú, es la derrota definitiva de las tropas españolas. Y aunque luego hay todavía 2-3 años de algún conflicto localizado, 1824 es el final. Con esta derrota, España ha perdido ya cualquier posibilidad de dominar esos territorios. Aquí tenéis una imagen de la batalla de Ayacucho. El resultado, pues, el mismo que podemos decir en Estados Unidos: formación de nuevos estados, nuevas repúblicas, que en un primer momento son estas: Provincias Unidas del Río de la Plata, la Gran Colombia, el Imperio Mexicano, pero que después tienen un proceso de disolución, desintegración y se forman los estados que conocemos hoy día. Pero en cualquier caso son todas ellas repúblicas liberales. Vale, excepto el periodo de pocos meses del Imperio Mexicano de Agustín I. Son inestables políticamente en parte, porque las fronteras se reorganizan en varias ocasiones, porque es cierto que viven más bien periodos de dictadura militar que de auténtico sistema liberal, y también porque, una vez desaparecida la influencia española de la región, entran en la órbita de la política internacional del Reino Unido y sobre todo de los Estados Unidos. Bien, y con esto podríamos tener el tema completo. Si permitís el mareo, este sería para mí el esquema fundamental en el cual, bueno, hay que repetir tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de la América española esta misma idea. Dentro del desarrollo, antecedentes, desarrollo y resultado. Bien, pues espero que os sirva de algo este vídeo y nada, muchas gracias por vuestra atención.